Nos retiramos del mercado. Gracias por su confianza. Protestas en Brasil ante el cierre de todas las fábricas de Ford en el país. Cambiamos de tema porque el cierre de las plantas de Ford en Brasil causó polémica. Los trabajadores rechazaron el anunciado cierre definitivo de las 3 plantas de la multinacional de automóviles Ford en el país, luego de un siglo de operación. Y ya no es secreto, General Motors ha salido oficialmente de Venezuela. Tu carro tiene una pieza que no aparece en ningún catálogo. Y sí, esa pieza puede fallar. Tu carro se muere, aunque el motor esté perfecto. Esa pieza es el respaldo de la marca. Cuando una marca se va de tu país, tu garantía muere. Los repuestos se desaparecen. Tu carro pierde valor de un día para otro y terminas comprando y usando repuestos del mercado negro. En este video te voy a dar las 5 preguntas para saber si tu marca, la que tienes o la que piensas comprar, va a seguir viva en tu país en 5 años. Porque esto es una realidad. ¿Crees que estoy exagerando? ¿Que eso le pasa solo a marcas raras que nadie compra? Pregúntale al que tenía un Pontiac, un General Motors, que se fueron de países y dejaron a millones con el carro en la cochera. O al que compró un Suzuki en Estados Unidos, que un buen día se enteró de que su marca agarraba sus cosas y se iba. Chevrolet también se fue de India y Ford también dejó de fabricar en Brasil. Ya viste el patrón. Gringa, japonesa, europea, china, ninguna marca es eterna. Y cuando una marca se retira, lo que le pasa a tu carro sigue un patrón. Hablemos de 4 actos. Te los voy a contar en orden porque lo que está en el acto número 4 de verdad te quitará el sueño. La marca publica un comunicado bonito. Nos retiramos del mercado. Gracias por su confianza. Y aquí pasa el primer golpe, el que casi nadie sabe. No existe una regla que obligue a la marca a dejar soporte cuando se va de un país. Se pueden ir mañana sin deberte absolutamente nada. Tu garantía, esa que te vendieron con tanto orgullo en el dealer, se desvanece de inmediato. Sin avisarte, un día están y al día siguiente un gran letrero de se renta este local. El capítulo más reciente está pasando con la marca de autos SEV. Esta es una marca de eléctricos en México. Tenían agencias en los mejores puntos de la capital, showroom bonitos, financiamientos en una hora. Y hoy todas están cerradas. Los dueños de los autos no pueden hacer ni siquiera un simple trámite porque ya no tienen quien respalde su carro. Y esta no es la única. Marcas como Chery acumulan queja de postventa que no contesta. El teléfono suena y nadie responde. El servicio se pasa a talleres independientes. Parece una solución, ¿verdad? Pero hay un detalle. El inventario de repuestos que quedó en el país es todo lo que queda. Y cuando hay miles de carros rodando y ninguna pieza entrando, llega el más feo de todos. Esto ya pasó. No me lo estoy inventando. Cuando las piezas originales se acabaron, aparecieron piezas sin origen, sin certificar y sin que nadie respondiera por ellas. Y la gente las compró. Dime qué otra opción tenían. Ahí ya no estamos hablando de tu bolsillo. Estamos hablando de tus frenos, de tu suspensión y de piezas que separan a tu familia del pavimento. Un carro huérfano no es un problema de dinero, es un problema de seguridad. Y que quede claro, el villano aquí no es ningún país. El villano es la marca de ese auto que no tiene una estructura, la que entra, vende y se desaparece. Hasta el gobierno chino ya puso requisitos nuevos para frenar a sus propias empresas que hacen esto, porque están destruyendo la imagen de todas las marcas de autos serias. Ahora sí. Vamos debajo del carro, porque no todas las piezas se dañan igual. Hay unas que se van a conseguir siempre, pero hay otras que te van a dejar a pie para siempre. La primera categoría, lo que siempre vas a conseguir. Frenos, filtros, bujes, amortiguadores, rodamientos. ¿Por qué? Porque son una medida estándar. Un valero es un valero aquí y en Pekín. Hay genéricos de sobra. Si a tu auto se le rompe una de estas piezas, puedes respirar. Tu auto seguirá rodando un poco más.
La segunda categoría, la que hace que tu auto deje de rodar para siempre. Módulos eléctricos, la computadora del carro y sensores propietarios, lo que solamente usa esa marca. Y si tu carro es eléctrico, agárrate. El BMS, que es el cerebro que cuida la batería y el cargador y los módulos. Ahí no hay genérico que valga, ni plan B. Si la marca se va, esa pieza deja de existir. Y hay una tercera categoría que casi nadie sabe. Y esta es la que más traicionera es, porque te ataca aunque hayas conseguido la pieza. Estamos hablando del software de diagnóstico. Imagínate esta escena. Encontraste la pieza, te costó un ojo de la cara. Llegas feliz al taller y el mecánico no la puede instalar porque no puede programarla. Para programar dicho módulo necesitas el escáner especial de esta marca con su licencia vigente. Y con los autos nuevos esto sucede más comúnmente. Si la marca ya no existe, esa licencia sencillamente no se consigue. Entonces viene la pregunta del millón. ¿Cómo saber que todo esto puede pasar antes de que firmes esa compra? Aquí te dejo la lista que te interesa. Las 5 preguntas que tienes que hacerle al vendedor y te las tiene que responder. ¿Cuántos años lleva la marca en el país? ¿Menos de 5 años? Alerta amarilla. ¿Tienen planta ensambladora aquí o es pura importación? Una planta no se desmonta de la noche a la mañana. ¿Cuántas agencias tienen ustedes fuera de la capital? Si todo el respaldo vive en una sola ciudad, ese respaldo no sirve para nada. ¿De dónde sale el motor? Si el motor se comparte con otras marcas, habrán refracciones aunque este se vaya de tu país. Y esta es mi favorita. Pídele al vendedor el catálogo de refracciones con números de parte. Si existe dicho catálogo, te lo muestran en 2 minutos. Si se pone a dar vueltas, ya te contestó. El que nada debe, nada teme. Y un dato rápido para mi gente de España. Allá el mercado ya está cobrando este miedo por adelantado. Los eléctricos y enchufables chinos están perdiendo el 47% de precio de reventa, cuando a inicios del 2024 andaban en 61%. El mercado casi nunca se equivoca con el miedo. Ahora, la parte honesta, porque en este canal no venimos a hablar paja. Que una marca sea nueva no significa que sea desechable. Hay marcas chinas con estructura global de verdad. BYD, MG, GWM, con plantas, redes y años de inversión. Esas no entran, venden y se van. Pero ojo, que una marca sea famosa tampoco te garantiza nada. Pontiac era famosísima y mira. El problema nunca fue la nacionalidad del carro, es quien responde por él cuando algo sale mal. Así que grábate esto, no compres una marca que no te va a contestar el teléfono en 5 años, porque el carro te lo entrega el vendedor, pero el que te lo respalda es una estructura. Y ahora te toca a ti. Escríbeme en los comentarios qué marca tienes o quieres comprar y qué año, que yo te digo si tiene un buen respaldo en tu país o si estás caminando en una cuerda floja. Y si este video te acaba de salvar de una mala compra, suscríbete, es gratis. A una marca le cuesta millones respaldar un carro. A ti apoyar este canal te cuesta un clic en me gusta. Torquero, nos vemos en el próximo video. ¿Tú qué harías si mañana despiertas y la marca de tu carro ya no existe? Los leo a todos.